¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Continuamos con las lecturas del Cuarto Camino, el libro de Maurice Nicoll, volumen número 1, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Godrieve y Ouspensky. Nos quedamos en la página 325, los opuestos, parte número 1. Esta noche hablaremos de la ley del péndulo. La ley del péndulo significa la oscilación de las cosas entre los opuestos. Voy a volver a leer, amigos. La ley del péndulo significa la oscilación de las cosas entre los péndulos. Entre los opuestos. La ley del péndulo significa la oscilación de las cosas entre los opuestos. Un péndulo oscila de un lado al lado opuesto. Vemos obrar la ley del péndulo en la naturaleza, en el cambio de las estaciones del invierno al verano y luego de vuelta al invierno, de un lado hacia otro sin interrumpirse nunca, y en el movimiento de las mareas y en el movimiento de las olas, de abajo arriba. También tenemos muchos péndulos en nosotros, porque lo que está en el universo está en nosotros. Cabe observar también que tenemos péndulos que oscilan entre simpatía y antipatía, entre deseo y repugnancia, entre felicidad y desaliento, entre amor y odio, afirmación y negación, certidumbre y duda, y así sucesivamente. Estos péndulos tienen diferentes periodos, es decir, longitud de oscilación. Y como los relojes, algunos van más rápidamente, otros más lentamente, al mismo tiempo. Esto es, oscilan más rápidamente o más lentamente entre los signos opuestos. Y existe también el periodo de nuestra vida que oscila entre los signos opuestos de nacimiento y muerte. Este es el periodo de vida. Oscilamos físicamente de nacimiento a la muerte, sin embargo, no vemos la oscilación opuesta. En las antiguas obras se mencionan muchas veces los opuestos y se habla de todas las cosas que oscilan de un lado a otro, de las fuerzas contrastantes o limitadoras. No se debe pensar que al decir que las fuerzas oscilan de un lado a otro, significa que no están regidas por ley alguna. Significa que obran fuerzas contrarrestantes. Se dice en el libro del Eclesiástico, no el Eclesiastes. Todas las cosas son dobles, la una contra la otra. Examinemos esta frase. Todas las cosas son dobles, la una contra la otra. ¿Qué significa que una cosa sea doble? Significa que en todo hay un opuesto por el cual existe y al cual se opone. Como ejemplo general diremos que la oscuridad lleva implícita la luz, como su opuesto, y la luz, la oscuridad, y juntas hacen una cosa doble que podemos llamar luz-oscuridad. Una cosa que dividida llega a ser luz u oscuridad. O, para dar un ejemplo psicológico, la pena y el goce son opuestos. Están uno contra el otro y juntos son una cosa que es doble, a la cual podemos llamar goce-pena. Asimismo, la pena destruye el goce y el goce la pena. Son opuestos y mutuamente destructivos. O, asimismo, el hambre y la saciedad son estados opuestos. Como el hambre se satisface comiendo, lo opuesto, a saber, la saciedad, o para la repugnancia aparece. Así, el vaivén del péndulo hacia la saciedad es seguido por su retorno al hambre. Lo que es preciso ver es que el hambre y la saciedad, aunque son contrarios, forman una cosa.
a la que podemos llamar hambre-saciedad. Y ellas son inseparables, aunque una esté contra la otra. Es decir, no se puede tener a la una sin la otra. Del mismo modo que no se puede tener un palo que no tenga dos puntas. A este respecto basta comparar la observación del eclesiástico. Todas las cosas son dobles, la una contra la otra. Con la observación que hizo Filo en el primer siglo de Cristo, Filo, que estaba en relaciones con una escuela en Alejandría, dice: aquello que está hecho de dos opuestos es uno. Y cuando uno es dividido, los opuestos aparecen. Este es un punto de vista muy interesante sobre la vida si uno se toma la pena de estudiarlo. Tenemos aquí otra antigua referencia de los opuestos, en este caso extraída del extraño trozo de escritura esotérica que se encuentra en el segundo libro de Esdras, desde el tercer capítulo en adelante en el Antiguo Testamento apócrifo. Dice así: los bosques de árboles del campo salieron y deliberaron y dijeron: vamos y hagamos la guerra contra el mar, para que se aleje de nosotros, y así hagamos más bosques. Las olas del mar deliberaron de la misma manera y dijeron: vamos, levantémonos y sometamos el bosque de la llanura, de modo que podamos hacer otro país. La deliberación del bosque fue vana, porque vino el fuego y lo consumió. Del mismo modo, la deliberación de las olas del mar también lo fue, porque la arena se levantó y las detuvo. En este pasaje se expone la idea que todo se mantiene en equilibrio por medio de la ley de los opuestos. Una cosa contrarresta a la otra. Lo que contrarresta o destruye a la otra cosa es lo que se puede presuponer como su opuesto. El bosque cree que dominará el mundo y el fuego lo consume. El mar cree que podrá cubrir las planicies y la arena lo detiene. El desconocido autor de Esdras emplea imágenes físicas para representar las fuerzas que actúan en la naturaleza, manteniendo todo dentro de ciertos límites e impidiendo así que una cosa predomine permanentemente. Podemos representar incontables ejemplos de una cosa que contrarresta a la otra. Nos basta reflexionar un momento para darnos cuenta de que cada criatura viviente es atacada y comida por otra criatura, de modo que se mantenga el equilibrio. Este equilibrio resulta del obrar de los opuestos. La ley del péndulo indica que todas las cosas oscilan de un lado para otro, pero al llegar a un punto en una dirección cualquiera se produce una detención y empieza a ejercerse la fuerza opuesta. Lo vemos nosotros mismos al observar cómo un péndulo que se aleja cada vez más hacia la derecha aminora su velocidad hasta que el movimiento se invierte y el péndulo se aleja hacia la izquierda. Es decir, los opuestos, si los denominamos derecha e izquierda, tienen alternadamente poder. Cabe advertir que cuando el péndulo está del todo a la derecha es más débil y la izquierda empieza a tener poder, y viceversa. A veces se lo puede observar en una experiencia psicológica, como cuando un hombre se opone violentamente a algo y toma una actitud extrema. De pronto retorna al punto de vista opuesto. Muchos de los fenómenos de las conversiones súbitas pertenecen a este vaivén del péndulo. Tenemos el caso de Pablo, que persiguió a la iglesia primitiva con la mayor energía y odio, y de súbito tuvo una experiencia que lo hizo tomar el rumbo contrario. Ahora bien, en este punto es preciso señalar que no es del todo fácil comprender las fuerzas opuestas y su manera de obrar, que es siempre doble
y debido a ello exige un pensamiento doble. Pensamos en función de una cosa, comparándola con otra cosa. No pensamos simultáneamente en función de dos cosas. Pensamos en función de una fuerza y hallamos que es difícil pensar en función de dos fuerzas e imposible pensar en función de tres fuerzas. Ahora bien, sin embargo, hablamos de dos fuerzas opuestas en su naturaleza, que gobiernan o limitan todas las cosas y que impiden demasiado exceso o demasiada carencia. Todos los fenómenos, todas las cosas visibles, todos los eventos, toda la vida terrenal tienen lugar entre fuerzas opuestas o polos opuestos que ahora oscilan hacia este lado y después hacia aquel, de modo que la guerra sigue a la paz y la paz a la guerra, y la escasez sigue a la abundancia y la abundancia a la escasez, y así sucesivamente. En cuanto empecemos a darnos cuenta de ello, comprenderemos que el tiempo es diferente en diferentes tiempos. En pequeña escala notamos que si hoy pasamos un rato agradable, tal vez tengamos un mal rato mañana. Es, en realidad, la ley del péndulo. Esta idea se encuentra expresada en el Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Adviértase que los opuestos son mencionados a todo lo largo del pasaje anterior y que su sentido es que en una parte del tiempo las cosas van bien y en la otra van mal. O en una parte del tiempo se planta y en la otra es absurdo plantar. Basta imaginar lo que sucedería si fuera posible siempre plantar, o siempre nacer, o siempre edificar, o siempre llorar, así sucesivamente. El pasaje anteriormente citado significa que todo llega a su fin y se convierte en su opuesto en el tiempo. He subrayado las últimas palabras, todo llega a su fin en el tiempo, de modo que una cosa es reemplazada por su opuesto. ¿Qué quiere decir el fin de una cosa? ¿Han pensado alguna vez en ello? El fin de la pena es la alegría. El fin del llanto es la risa. El fin, en efecto, de todo cuanto conocemos en esta vida de tiempo es su opuesto. ¿Cómo llamaremos al fin de esta guerra? Lo llamaremos paz, es decir, su opuesto. ¿Y cuál es el fin de la paz? De seguro es otra vez la guerra. ¿Y cuál es el fin del dolor? ¿Acaso no es este alivio del dolor para el cual no tenemos una palabra exacta? Es muy interesante pensar en las palabras que expresan realmente los estados opuestos. Al vislumbrar la idea de que toda la vida descansa entre opuestos, empezamos a darnos cuenta de lo que controla los eventos y también de que la vida es controlada. Al llegar a esta etapa cabe decir que todo es el resultado de dos fuerzas opuestas que tienden a contrarrestarse la una a la otra y de este modo producen un equilibrio en todas las cosas. Hallamos un ejemplo en el obrar fisiológico del cuerpo, donde parece que la salud fuera el resultado de un equilibrio de sistemas opuestos o antagónicos químicos y de otra clase. Hipócrates, el antiguo médico griego,
que vivió en el siglo V antes de Cristo, enseñó que la salud era la armonía o equilibrio entre diferentes fuerzas o elementos y la enfermedad resultaba de que uno u otro de estos elementos llegaba a ser demasiado fuerte. Cabe pensar que la salud fisiológica tiene una naturaleza similar, el resultado de dos o más factores en equilibrio. En el antiguo templo sagrado de Delfos había dos inscripciones colocadas de tal modo que los que acudían a consultar el oráculo podían leerlas. Una la componían las famosas palabras «Conócete a ti mismo». La otra, menos conocida, era «Nada en demasía». No significa demasía en el sentido de que un hombre no puede hacer o dar demasiado. El idioma griego no quería decir tal cosa. La frase significa nada en exceso. Es preciso prestar atención al orden de estos dos dichos. Primero, un hombre debe conocerse a sí mismo y luego no debe ir a los extremos. Es decir, se conoce a sí mismo y conoce cuáles son los extremos de sí. Conocer lo que se es en sí necesita largos años de experiencia. El conocimiento de sí implica, entre otras cosas, el conocimiento de los opuestos en uno mismo, es decir, llegar a ser consciente de ellos. Entonces se puede comprender y aplicar el segundo aforismo: nada en demasía. Aquí nos vamos a quedar, amigos, en la página 328. Vamos a continuar con los opuestos, pero la parte número 2. Qué interesante, amigos. Pues sí, el péndulo. Siempre estamos oscilando en el péndulo. Entonces, si tratamos de observarnos a nosotros mismos y sabemos que de una cosa vamos a pasar a la otra inevitablemente, y el otro aforismo que nos acaban de decir es nada en demasía, pues a la raya de los comentarios, amigos, lo que yo supongo entender es que tratemos de que nuestra oscilación hacia odiar, o adorar algo o a alguien o a nosotros mismos, ya sabemos que en un momento dado vamos a decir qué mal que hice esto, pero qué mal, a juzgarnos a nosotros mismos. O al revés, hoy soy una fregona, todo lo hago maravilloso, mira yo. Entonces, si podemos sacar al observante, ver esas actitudes, sea una o sea la otra, y sabemos que es parte de ese péndulo, entonces, y que el otro aforismo que nos están diciendo es, bueno, conócete a ti mismo, ¿no? Por medio de la observación. Ahora, no llegues a los extremos, nada en extremo. Entonces, bueno, vamos a intentar que no lleguemos a tal grado de odio de una persona o de una situación que estallemos en violencia o dejemos de hablarle totalmente a esa persona que queremos, que a veces queremos tanto, y luego pasamos a odiarla por algún evento, que nos quedemos a lo mejor en la conciencia de lo neutro, ¿no? De no oscilar tan al extremo, de tratar de concientizarnos, de tratarnos de equilibrar, y de que en un momento dado mejor no digamos nada si estamos odiando a una persona, y que mejor nos quedemos en nuestra casa a meditar qué es lo que ha pasado para poderlo ver a otra luz menos extrema, pero igual del otro lado, ¿no? Ay, te adoro con toda mi vida, mira, no me dejes, porque si tú me dejas me mato, no me muevo. Pues qué manera de amar, es un absurdo, estamos en el extremo, estamos también en el extremo. Entonces, si nos observamos, conócete a ti mismo, si nos tratamos de conocer a nosotros mismos mediante la observación, espérate, ¿cómo que no puedo vivir sin esa persona? Pues estás totalmente en una imaginación exagerada, ¿no? En una imaginación total de idolatrar a una persona y de no poder vivir.
Entonces, igual observamos, no es que la dejemos de querer, ni la dejemos de amar, vamos a hablar, amar más conscientemente quizás, ¿no? A querer a esa persona o a esa situación o a lo que sea de una manera más equilibrada, o a nosotros mismos, ¿no? Ay, yo me adoro, yo perdóname, pero yo soy lo máximo, no, pues perdóname, estás mal también, ¿no? Conócete a ti mismo y no llegues al extremo. Trata de equilibrar, pienso yo que esa es la idea, trata de equilibrarlo todo, porque si sabemos que en nosotros siempre va a existir la reacción de este lado y va a venir la otra, si la podemos observar, tratemos de que no llegue a los extremos, porque al llegar al extremo ya va a tener poder sobre nosotros, tanto poder que ya no la vamos a poder observar. Entonces nos dejamos ir con la ira o con el dolor o con el sentimiento de que no soy nada, no valgo nada. ¿Sí? Pienso yo que el péndulo es muy interesante que lo comprendamos, que todo es oscilar entre una cosa y la otra, porque sin esa cosa no existiría la otra. Entonces es imposible estar completamente en un extremo todo el tiempo. No sería real, porque ese péndulo tiene que pasarse del otro lado. Entonces, si pudiéramos lograr que esas oscilaciones quedaran dentro de una longitud, digamos, equilibrada, pues equilibraríamos todo nuestro estado, equilibraríamos en sí nuestra existencia, ¿no? Pero es de todos los días, ¿no? Porque es de todos los días. Observar ese péndulo es una idea muy valiosa, amigos, es una idea muy, muy interesante, según mi humilde opinión, y ojalá que pensáramos en ese péndulo más seguido, porque nos daría una herramienta para poder llevarlo un poquito más en medio. Gracias, amigos, nos vemos en la próxima lectura.